Vamos al libro de Hebreos, donde habíamos dejado la semana pasada, a fin de que les podamos como conectarnos con esta palabra y unirnos en el mismo espíritu que la inspiró. Una palabra que está relacionada con la madurez cristiana, con la necesidad que todos tenemos de madurar. No simplemente entender los aspectos de nuestra salvación en la cruz, sino también los aspectos de nuestra renovación de alma. No tanto la regeneración de nuestro espíritu, sino la renovación de nuestra alma. Y hemos visto pues que el alma debe prosperar, debe madurar, hasta que llegue a la estatura del varón perfecto. Aquí se nos muestra entonces que ese varón perfecto, que es Cristo, y Cristo no está separado, Cristo está unido a un cuerpo, a su cuerpo, y ese cuerpo somos nosotros. Entonces por eso dice hasta que lleguemos a la estatura, a la cabeza, ¿sí? Hasta que tengamos todo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros y que toma del Hijo de Dios. Entonces, estábamos en Hebreos 6 mirando estos aspectos del fundamento y la necesidad de estar establecidos sobre ese fundamento. Porque pues ese fundamento, como bien lo dice la palabra, o lo muestra, es la base sobre la cual se edifica la iglesia. No solamente nuestra vida como individuos, sino que principalmente la iglesia, la casa de Dios, dentro de la cual estamos nosotros. Entonces es importante que entendamos que tenemos un lugar en la casa. Dios nos ha puesto en Cristo. Al ponernos en Cristo, al bendecirnos en Cristo, como dice la carta a los Efesios, desde antes de la fundación del mundo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. O sea que nos puso en Él. Ahora estamos viendo que al estar puestos en Él, estamos puestos es en su cuerpo, ¿sí? En la casa de Dios. Por eso es que es importante que cada uno de nosotros como miembros maduremos para que podamos prestar un servicio efectivo, porque se trata de edificar la casa, se trata de edificar el cuerpo de Cristo hasta que todos, no dice algunos, no dice unos pocos, sino que dice todos, hasta que todos lleguemos. ¿A dónde? A la unidad de la fe. La unidad de la fe es hasta que ya todos tengamos una misma mente, un mismo corazón, un mismo sentir, que no haya entre nosotros divisiones. Las divisiones son causadas porque no vemos de la misma manera al Señor. Pero el Señor no está dividido, el Señor es el mismo para todos y se debe revelar a todos como Él es, a fin de que no estemos entonces en la división
que es el resultado de, de la falta de unanimidad. Unanimidad habla de una mente, un corazón, un alma, ¿sí? Entonces, pues, la palabra nos muestra en la carta a los hebreos el problema de los hebreos. El problema de los hebreos es que se estaban deslizando, se estaban yendo a las obras de la carne, no a las obras de la fe, sino a las obras que se hacen sin necesidad de Cristo, sin necesidad de conocerle y esperar en Él. Por eso entonces esta carta nos muestra que la falta de fundamento va a llevarnos por ese camino de la apostasía. Aún ellos que se les dio toda esta nutrición, al no ponerla en práctica, al no confiar en ella, entonces se estaban deslizando. Más nosotros, pues, que no la hemos recibido, necesitamos entonces recibirla y poner estas palabras, ponerlas por obra. Como dice el Señor, todo aquel que oye mi palabra y la hace, le comparo a una casa edificada sobre la roca. Pues aquí se está hablando de un fundamento. El fundamento es esa roca, es Cristo, sus palabras. Sus palabras son las que van a formar en nosotros, o nos van a dar a nosotros una clara visión para seguir. Una visión que no es la visión natural, sino que es la visión de la fe, la que abre los ojos de la fe y nos permite conocer el propósito que Dios tiene, el destino a donde Dios nos llama a ir, a caminar en ese destino sin desviarnos, perseverando, manteniendo la fe, manteniendo la confianza en las palabras, a fin de que vayamos entonces madurando. La madurez se va a dar a lo largo del camino, en la obediencia a las palabras. Por eso dice que el que persevera hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. ¿Pero salvo de qué? Salvo del juicio venidero. El juicio ante el tribunal. Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, a dar cuentas de lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo. De modo que si las cuentas que vamos a rendir no son conforme a lo que se nos dijo que hiciéramos, vamos a recibir disciplinas. Las disciplinas que el Señor dará a los infieles, a los desobedientes, a los que se rebelan contra la palabra. Porque también es necesario saber que la iglesia, aunque tiene una meta a alcanzar, que es la madurez, es a fin de que cuando venga el Señor Jesucristo, que es el que venció el mundo, por la fe depositada en la palabra de Dios Padre, así mismo nosotros entonces, por la palabra que Dios nos ha dado por medio del Hijo, igual vamos a poder vencer, porque es una batalla y hay que vencer. Y vamos a vencer es con la palabra de Jesucristo, la que Dios le dio a la iglesia.
porque es una palabra para la iglesia neotestamentaria, la que ya tiene el Espíritu, la que se edifica en cada localidad. En cada localidad debe haber una iglesia. Cuando vemos muchas congregaciones, pues lo que vemos allí es el resultado de la inmadurez. Si Cristo no está dividido, pues entonces no pueden haber divisiones. ¿Por qué hay divisiones? Porque hay inmadurez. Cuando lleguemos a la madurez, entonces sabremos que no nos podemos dividir. Entonces hay que madurar. Esa es la comanda del Espíritu. Es obedecer para madurar. Hemos hablado entonces de 3 aspectos. Nos faltan otros. Hemos hablado del arrepentimiento de las obras muertas. Luego hemos hablado de la fe en Dios. Porque si nos vamos a arrepentir de lo que podemos hacer nosotros con nuestra naturalidad, con lo que conocemos, nos parece, ese es el arrepentimiento, hacer las cosas en nuestra naturalidad, reconocer que del hombre caído, adámico, no se puede, no podemos confiar, y Dios no le ha entregado nada a ese hombre. Dios le ha entregado todas las cosas a su Hijo, que es el segundo hombre, pero el que venció porque obedeció. El otro es un perdedor porque desobedeció. El segundo, que es Cristo, es el vencedor. Y la resurrección demuestra que venció sobre la muerte. Y ahora, entonces, sentado en los lugares celestiales, nos invita a acompañarle a esos lugares celestiales. Porque lo que hizo, lo hizo para llevarnos junto con Él, a sentarnos en los lugares celestiales, en el Espíritu, no en la carne. La carne no puede subir a los lugares celestiales, pero el Espíritu sí. De modo que la única manera de mantenernos en los lugares celestiales es mantenernos en Él, mantenernos en Cristo, mantenernos en su palabra, en la confianza a sus palabras. Cuando se ignoran estas palabras o se desconfía de ellas, entonces el resultado es la caída. Y esa caída se llama apostasía. Recuerda dónde has caído, es lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso. Recuerda dónde has caído. A la misma iglesia donde el Espíritu muestra por medio de Pablo que ellos se encuentran sentados en los lugares celestiales en Cristo. A esa misma iglesia que caminaba en el Espíritu, en la fe, en las palabras que había recibido, esa misma iglesia años después ya no estaba haciendo lo mismo. Ya se encontraba destituida. Por eso el Señor, allí mismo, a esa carta, ¿no?, que le envía a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, capítulo 2, dice que al vencedor le dará a comer del árbol de la vida que se encuentra en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida nos recuerda el mismo árbol de la vida del cual Adán ya no pudo comer al ser destituido. O sea que entendemos por eso que la misma desobediencia que llevó a Adán a ser destituido por no atender y obedecer las palabras, es lo mismo que estaba sucediendo con la iglesia de Éfeso, el no atender y obedecer.
Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y es eso. Ese primer amor es el Señor Jesucristo. Pero no es el amor natural, sino que es el amor a su palabra. Es el amor a lo que Él nos habla, nos dice. Porque sabemos que en su palabra está la salvación. Entonces la palabra de Jesús es la palabra del amor de Dios para salvar al que cree. Es el evangelio que salva al que cree. Pero igual condena al que no cree. Entonces, algo que estamos aprendiendo en este tiempo es a ser desconfiados de nosotros mismos. A no creer que porque ya un día aceptamos al Señor Jesús, Dios nos dio su Espíritu, ya. Estamos libres de condenación. Vamos a disfrutar entonces el ser hijos de Dios. Pues no, hay una carrera que hay que correr. Y es lo que el libro de Hebreos menciona. El libro de Hebreos fue escrito para creyentes, para discípulos del Señor Jesucristo, que se estaban deslizando. Estaban cayendo del fundamento. O sea que para nosotros también es una palabra de advertencia. Una palabra que tenemos que mirar con mucho cuidado y caminar, ¿no?, en esa fe, recibiéndola primero, guardándola como un depósito precioso y no dejar que se pierda, porque se puede perder. Es un asunto espiritual muy delicado, muy precioso. No es algo como leer un libro y memorizarlo y ya lo tengo, sino que aquí es algo espiritual, que puedo tener, pero puedo perder. Hoy puedo estar bien, mañana no. Hoy puedo estar confiando, mañana no. Hoy puedo estar amando la obra del Señor, mañana no. Estar frío. Hoy avivado, con muchos deseos de estar en las cosas del Señor, y mañana no. Por el pecado. Por el pecado que nos toca la puerta todos los días. Y todos los días le abrimos la puerta y lo dejamos entrar. Y lo atendemos. Y lo servimos. Entonces, ¿qué va a suceder? Los resultados se ven en el alma. El alma que pecare, esa alma morirá. ¿Sí? Entonces, de estar avivada o de estar viva, con deseos de lo del Señor, se pierde, se desanima, pierde el ánimo. Y luego la cama y después la muerte. Por no discernir las cosas santas. Entonces hay muchas advertencias que nos dicen o nos muestran que el asunto con el Señor no es jugando, no es para jugar. O lo tomamos en serio o no lo tomemos. No podemos ser como los de la Odisea, tibios, ni fríos ni calientes, tibios, que es la mezcla de lo frío con lo caliente, que es tener un pie en el mundo y un pie en la casa del Señor. No, tenemos que tomar decisiones. ¿En dónde vamos a querer estar parados? Por eso, Señor, a las personas que se encuentran en ese estado, Él les toca la puerta. Les toca la puerta y les invita a que le abran la puerta. No abrir la puerta al pecado, sino abrir la puerta a las cosas que son santas, las cuales trae el Señor.
Porque cuando invitamos al Señor, Él viene con todo lo santo. ¿Sí? Él nos traslada de lo terrenal a lo celestial. Él nos lleva a comprender el ministerio sacerdotal, que es para Dios en los lugares celestiales. Él nos muestra que Dios está buscando adoradores, que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Ya no es un asunto terrenal, en la carne. No, es un asunto que tiene que ver con la fe. No son cosas que hacemos con el esfuerzo humano, sino que son las cosas que hacemos con la fe puesta en el Señor. O sea que hemos entrado a una dimensión que es la dimensión del espíritu. Salimos de la dimensión de la carne, si le podemos llamar así, y entramos a la dimensión celestial por medio de Cristo, no por medios humanos, ni por medio de nadie, ni de nada, ni de ningún sistema, ni de ninguna organización humana. No, porque eso ya es la obra del hombre, no es la obra de Cristo, que se hace es en el corazón del hombre, para llevar a todos los hombres que se encuentran dispersos en sus maneras de pensar, de sentir, de querer, de soñar, desear. Cada uno es un mundo separado de Dios por causa del pecado. Porque cuando el hombre fue destituido, se separó de Dios espiritualmente, se alejó de todo lo que es santo. Y el hombre prácticamente se ensimismó. Lo único que ve el hombre es a sí mismo, como si él fuera el centro del universo, y vive es como para deleitar a ese hombre que él adora. Idolatría. La mayor idolatría es la adoración a sí mismo. Entonces por eso es que erramos, porque buscamos cosas que no agradan a Dios y nos engañamos al poner nuestra mirada no en las cosas celestiales, sino en las cosas terrenales, a mirar con los ojos naturales y no con los ojos espirituales, a engañarnos por el brillo de este mundo, por los colores de este mundo, por las modas, los vestidos bonitos, los carros bonitos, las casas bonitas, todo bonito. Y eso pues en Babilonia sí que hay, porque Babilonia es el mercado de todo lo bonito. Y caemos en esa trampa. ¿Pero por qué caemos en esa trampa? Porque nuestro corazón no es de Cristo. Nuestro corazón es de Babilonia. Nuestra mente no dice santidad al Señor. Nuestra mente no es la mente de Cristo, como el sumo sacerdote que dice santidad al Señor, sino que nuestra mente puede decir otra cosa. Babilonia. Aquí, la mujer de Apocalipsis 17. Una mujer, una ramera, una mujer que se acuesta con otros, y se acuesta con otros porque ellos le dan favores a ella, la enriquecen, la visten de maneras preciosas, pero todo es el asunto natural. La Escritura quiere es que entendamos, ¿no?, que nosotros no somos terrenales, ya. No debemos estar mirando lo terrenal. Debemos arrepentirnos de mirar lo terrenal, de darle valor a lo terrenal
La evidencia de que lo terrenal es nada es que cuando el hombre muere no se lleva nada de lo que ha atesorado en esta tierra. ¿Qué se lleva? Lo único que de Cristo haya podido atesorar, pero si no tiene nada de Cristo, entonces ¿cómo se va a presentar en el tribunal de Cristo cuando sea llamado a presentar? ¿Qué va a presentar? Si no ha edificado nada en el corazón, por estar poniendo su mirada en lo terrenal. Recordemos que Eva, la mujer, ¿cómo fue que cayó? El diablo supo tentarla, seducirla, engañarla para que cayera, mostrándole cosas externas. La mujer vio, la mujer palpó, olió, todos sus instintos naturales fueron afectados. Y entonces perdió el norte, perdió la fe, perdió la palabra. Se dejó seducir por lo exterior. Entonces Satanás siempre nos va a engañar desde afuera. Por eso la fe no tiene nada que ver con lo de afuera. La fe no tiene nada que ver con edificar un templo hecho por el hombre, como se hacía antes. Y claro, ponía todos sus esfuerzos en edificar una casa para el Señor. Pero no era un asunto de la fe, era un asunto del esfuerzo humano. Y costaba, y había que estar en ello. Pero ahora queremos hacer, hagamos, pero no con el esfuerzo humano, sino con la fe. Vamos a edificar la casa del Señor. Eso es la casa del Señor la que hay que edificar. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo como verlo? Es mucho más fácil entonces pedir dinero para comprar un lote y construir un templo, comillas, y decir que esa es la casa del Señor. Y se le llama templo, y con todas las cosas, altar, atrio, etc. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Eso todavía existe, ¿sabían? Eso todavía se hace. Y se gastan muchos recursos en eso. Prácticamente viven para eso, para recoger y construirle una casa al Señor como si el Señor estuviese necesitado de una casa de ese tipo. Está muy necesitado, pero de la otra casa. De esa casa sí está necesitado. Pero mire cómo es Satanás, cómo engaña. Cómo nos lleva a lo que no es para dejar de hacer lo que es. Entonces, esto que estamos viendo nos muestra la importancia de arrepentirnos de eso, de las obras muertas, la carne, lo que es natural, no lo que es espiritual. Por eso viene luego la fe en Dios. La fe en Dios es muy importante. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, se muestra la importancia de la fe. Y cómo los antiguos pusieron su fe y confiaron, aunque no vieron. Ellos vivieron como si estuviesen viendo hacia la fe, hacia lo que Dios había dicho. Entonces ellos confiaron en lo que Dios había dicho y vivieron conforme a lo que Dios había dicho. Perseveraron hasta el fin. Nunca menguaron. Y por eso Dios los levanta y los pone en este libro. Hace que el Espíritu Santo los mencione. Hombres de fe. Que se ha dicho de nosotros, que se ha dicho, digo yo, porque seguramente la historia de nosotros también se está escribiendo. Como se escribió la de ellos, la nuestra también se está escribiendo. Y se va a escribir, ya bien sea para galardonar a los que fueron fieles,
o para disciplinar o castigar a los que no perseveraron en la fe. Entonces la fe es necesaria. Por eso dice, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe. No medida, sino unidad. Porque es hasta que todos estemos en la misma fe. O sea, el contenido es grande. El contenido no solamente es que, sí, el Señor nos salvó y en eso estamos todos de acuerdo, que nos salvó en la cruz, estamos de acuerdo, que fue por la sangre, estamos de acuerdo, que murió en Jerusalén, en el Calvario, estamos de acuerdo, que resucitó, estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo, no vamos a discutir. Pero hay otras cosas en las cuales no estamos de acuerdo. Por ejemplo, en que hay que edificarle una casa. En eso no todo el mundo está de acuerdo. Y que hay que edificarle una casa, no dos casas, en una localidad. ¿Por qué dos? ¿Por qué dos? Si él con una es suficiente. ¿Por qué vamos a tener que dividirnos los hermanos para que uno edifique por allá una y por acá edifique otra? Pero es que no son dos, es que son miles. Miles. O sea que lo que nos muestra la exhortación por la palabra es que la iglesia está mal. La iglesia está poniendo su corazón donde no debe ponerlo. Está poniendo su esfuerzo donde no debe ser. Está poniendo su esfuerzo, sí, humano, natural, pero no está edificando con la fe. Es que cuando se edifica con la fe no se suda. Cuando se edifica con la carne se suda, porque es esfuerzo humano. Pero con la fe no. Con la fe yo estoy aquí tranquilo, sentado, confiando, y el Señor está haciendo porque yo estoy confiando. Al sentarnos y al oírlo, vamos siendo edificados. ¿Y cuánto sudor está saliendo de nosotros al estarle oyendo? Nada, pero estamos siendo edificados. Pero si cambiamos eso por salir a conseguir ladrillos, poner ladrillos, levantar una pared, ahí sí entonces vamos a sudar. Y mucho, y nos vamos a desgastar, y nos vamos a cansar. Y al final del día vamos a decir, estoy satisfecho por todo lo que hice para el Señor. Y resulta que no era una obra para el Señor. Esa no era la casa que el Señor esperaba que se le hiciera. Es triste, ¿no? Luego descubrir que todo lo que se hizo no va a recibir recompensa, sino al contrario, va a recibir una reprimenda. De modo que la fe es necesaria, la fe en Dios, confiar en Dios, confiar en Jesucristo. El que confía en Jesucristo, confía en Dios, porque las palabras de Jesús son las palabras de Dios, las palabras que Dios le dio. ¿Sí? O sea, todo lo que Él enseñó es para oírlo y obedecerlo, a fin de que seamos una casa edificada sobre la roca. Sí. Luego viene este aspecto de la doctrina de bautismo, ya pasamos por allí y vimos cómo había varios tipos de bautismo, varios tipos, aunque no hablamos de todos, hablamos como de los principales. Hablamos del bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, que era el que preparaba el camino, preparaba el corazón para la venida del Señor. O sea que Juan le fue levantado como un profeta que precedía al Señor. El Señor no iba a llegar solo. El Señor necesitaba, o el Padre necesitaba que su Hijo tuviera alguien que lo presentara, alguien que le hiciera lo que se llama hoy en día el lobby. ¿Qué es el lobby? El lobby es una persona de influencias que conoce a la persona importante y conoce a la otra persona
para conectar a estas dos personas. Le habla bien de esa persona a la persona importante, entonces la persona importante cuando la recibe ya sabe de qué se trata, con quién es que está hablando. Se le hizo un lobby. Entonces el profeta estaba haciendo eso. Estaba presentando al Señor Jesús. ¿A quién? Al pueblo, para que el pueblo, cuando el Señor se presentara, supiera de quién es que se estaba hablando, quién era Él. Esa es la forma como el Señor usa a sus testigos. O sea que nosotros podemos ser testigos que el Señor toma para presentar al Señor Jesucristo. Es necesario que el Señor Jesucristo sea recibido por los que no le conocen. En este caso, los judíos. ¿Cómo los judíos van a recibir al Señor Jesucristo que no le conocen, que le rechazan? Tiene que haber profetas, así como Juan, con la unción de Juan, para presentar debidamente al Mesías de Israel. Y esos testigos tienen que saber lo que significa ser Mesías y lo que significa ser hijo de Dios, por revelación dada del Padre. O sea que el Padre es el que prepara a los testigos. El Padre preparó a Juan como un testigo. El Padre preparó Jesucristo preparó a los apóstoles que el Padre le entregó para que fueran testigos. El Señor dijo que iban a recibir poder para que ellos fueran testigos. ¿Testigos de qué? Un testigo es el que ha visto, le conoce y le puede presentar porque sabe que es verdadero. Le presenta a los otros. Entonces el Evangelio es la presentación que hace el testigo a otros del Señor Jesucristo. En el tiempo al cual nos estamos acercando, muy importante, los judíos van a tener que aceptar al Señor Jesucristo. Y lo van a aceptar en medio de grandes dificultades. Pero en esas dificultades se van a preguntar, ¿por qué estas dificultades? ¿Qué significan? ¿Por qué estamos pasando por esto? Entonces tendrá que haber gente que les puedan explicar lo que eso significa. Ungidos, testigos. Esos dos testigos que habla Apocalipsis 11 no son dos individuos. No, son dos pueblos, son dos candeleros, son dos olivos que nos muestran un cuerpo de creyentes. Por un lado los gentiles, por otro lado los judíos, que están unidos en una misma fe. Son unánimes ya. Han llegado a la estatura de la fe. Y eso es la madurez que le va a permitir a Dios presentar al Señor Jesucristo, derrotando al acusador de los hermanos, derrotando a Satanás, que es hasta el momento el que se presenta delante de Dios para que el testimonio no sea recibido. Entonces, este testimonio tiene que ser recibido. Dios tiene que decir, sí, ese testimonio es fiel. Y por cuanto es fiel, Satanás, te me haces a un ladito, que me voy a meter ahora sí con todo. Pero Satanás es el que impide que el Evangelio venga con poder, venga acompañado por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, que acompaña al testigo fiel. Y hablo de ir allá, pero también hablo de estar acá. Porque si acá no hacemos nada, si aquí no podemos ser testigos, si nosotros mismos no somos testigos, entonces que mucho menos allá. Acá es donde se va a probar
el acompañamiento del Espíritu Santo. Pero para llegar a ser entonces un testigo, se tiene que estar en la estatura, en la madurez. Entonces vemos lo importante que es alcanzar la madurez. No solamente la madurez de un conocimiento intelectual, sino la madurez de una vida que da testimonio de haber sido formado en el fuego de la prueba, en las pruebas, en las dificultades, en todos los padecimientos de Cristo, porque Cristo pasó por todos estos padecimientos y en esos padecimientos Él también fue formado, llegando a una madurez tal que a los 30 años estaba listo para ser el testigo de Dios, para ser el siervo de Dios, poder servir a Dios con todo el poder de Dios. Mire que Él no empezó a los 29 años, a los 28 menos, a los 20 tampoco, a los 12 estaba apenas empezando a madurar. Solo el Padre, que es el que sabe en qué momento estamos maduros, entonces en ese momento es donde ya decide acompañar nuestro ministerio de servicio, el cual termina con la muerte de sus testigos. Es tremendo, ¿no? El ministerio de un testigo, el servicio de un testigo a Dios termina con la muerte, termina con el martirio. Entonces es una vida que se ofrece en martirio, desde el momento en que se decide servir a Dios. Cuando se decide servir a Dios, ¿qué es lo que se decide? Se decide no ponerle atención a lo propio. Se niega lo propio para tomar lo que no es propio, sino lo que es de Dios. ¿Sí? Ese es el testigo. El testigo que Dios está dispuesto a tomar, porque tomó esa decisión. Se niega a sí mismo. Por eso el Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Está hablando de eso. Porque es que a veces luchamos con ese aspecto de la cruz, pero luchamos y no nos pasa nada. ¿Por qué? Porque no sabemos para qué es. No sabemos cuál es el propósito. El propósito es servir a Dios. El propósito de nuestra negación es por causa del Señor, por causa de su casa. Consideramos que es más preciosa la casa de Él que la casa mía. Consideramos más preciosa la vida de Él que la vida mía. Porque Jesús así fue. Jesús consideró que era más preciosa la voluntad de Dios que la voluntad de Él. Y por eso Jesús se entregó completamente. Jesús no hizo lo que hizo buscando lo suyo, sino buscando lo del Padre. Nos dio ejemplo. Y por eso el que sigue a Jesús sigue los pasos de Jesús. Los pasos de Jesús es hacer la voluntad de Dios. Los pasos nuestros siguiendo a Jesús pues nos llevan a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es la perfecta, agradable, la que es buena. Eso tiene que ser claro para nosotros. La voluntad de Dios. Cuando que decidimos seguir nuestra voluntad no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Nuestra alma no va a recibir el contentamiento necesario para sentir el gozo. Porque es que hay algo que se llama gozo. Y el gozo es algo que vivifica el alma y le da una fortaleza tal que puede enfrentar lo que sea. Una fortaleza. Claro, pero ese gozo
que viene porque yo he renunciado a mí, no a mis pretensiones, a mis deseos, a mis cosas. Para obtener un gozo, pero ese gozo no lo obtengo sino momentáneamente. En un momentico. Entonces busco eso, busco una diversión, pero ¿por qué? Porque quiero tener un disfrute, y ese disfrute siempre me va a dejar vacío. Siempre voy a encontrar yo que no hay contentamiento. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para el disfrute de lo personal, sino para buscar el disfrute de Dios. Cuando encontramos eso, nos damos cuenta que darle el disfrute a Dios es encontrar nuestro gozo. Allí encontramos todo, absolutamente todo lo que nuestra alma necesita para vivir a satisfacción. Y por eso el Señor habla de Jesús: Él es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. ¿Por qué? Porque el Hijo vivió para complacer al Padre. Y de seguro que el Hijo vivió en un gozo, claro, en un gozo tremendo. O sea que, ¿qué queremos? ¿Queremos la vida de Dios o la vida de quién? La vida de Dios. La vida de Dios. La vida de Dios es la vida eterna. En la vida eterna encontramos todo, absolutamente todo lo necesario para estar firmes. Pero entonces esa vida es la que nos va a dar la fuerza para edificar la casa de Dios. Porque la edificación de la casa de Dios nos va a mostrar, en la medida en que ella se va edificando, que es Cristo formado en nosotros, que nos lleva a un gozo tal donde encontramos que la comunión con Dios y con el Hijo y entre los hermanos es realmente la vida eterna, porque la Jerusalén celestial es eso. La Jerusalén celestial, a donde tenemos destinado vivir por siempre, es una comunión perfecta con Dios, con el Hijo y entre los hijos de Dios. Pero eso se puede comenzar desde ahora mismo. Desde ahora mismo podemos nosotros comenzar a disfrutar la ciudadanía de la ciudad celestial, allá, la Jerusalén celestial, edificando la casa del Señor, la morada del Señor. ¿Sí, hermanos? No hay otra manera. Por lo menos la Biblia no me lo muestra de otra forma. La Biblia siempre me va a mostrar ese aspecto desde el principio mismo. El hombre fue puesto para eso. El hombre fue puesto para ser un sacerdote. El hombre fue puesto para traer la gloria de Dios y derramarla sobre la tierra, para que el conocimiento de la gloria de Dios fuera conocido. Entonces nosotros tenemos ahora esa responsabilidad aquí en Cali, como sacerdotes del Dios Altísimo. Nuestra responsabilidad es conocerle primeramente y darle a conocer por medio del Evangelio. Pero ese Evangelio pues es muy amplio. No solamente es arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Bueno, ¿y qué significa creer? Muchas cosas significan creer. Creer es avanzar en todo lo que el Señor ha hablado, a fin de que yo pueda edificar la casa del Padre. Y por eso estamos en esto. Y por eso la doctrina de los apóstoles es tan importante. Por eso dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Porque sin ella, entonces, ¿cómo voy yo a saber, no, lo que Dios tiene? Si fue a ellos a quienes Jesús les entregó el depósito de la fe. Pasó muchas horas con ellos. Y muchas cosas que Jesús habló con ellos no quedaron escritas, pero sí quedaron grabadas en el corazón de ellos. Y ellos las transmitieron a los discípulos.
y los discípulos se sentaban y de seguro que estaban horas oyendo a los apóstoles hablar de Jesucristo, hablar de la experiencia que ellos habían tenido con Jesucristo y cómo Jesucristo les había contado todas estas cosas. Y por eso entonces vemos a una iglesia arrancar en el poder del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Porque eso en realidad son las obras justas que hacen los sacerdotes. Las obras justas. Recordemos que la novia se viste, a la novia se le da un vestido blanco, blanco de lino, vestido de lino, blanco, resplandeciente. Dice que son las acciones justas de los santos. Ese vestido es el vestido sacerdotal. Ese vestido representa a Cristo, porque debemos vestirnos de Cristo. O sea, hay muchas formas, ¿no?, que la Biblia usa para mostrar lo mismo, para mostrar que Cristo debe ser formado en nosotros, que debemos estar en el Espíritu, que debemos estar en la misma fe, que debemos estar vestidos de Cristo, que debemos estar revestidos del nuevo hombre, que debemos tener una mente renovada, que debemos arrepentirnos, o sea, cambiar manera de pensar. Todas esas palabras hablan de lo mismo, hablan de madurez cristiana, hablan de obras justas, no las obras que son muertas, que son las obras de la carne, sino hay obras, porque somos hechura suya, ¿cierto? Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para las buenas obras que Dios preparó de antemano. Las preparó de antemano. ¿En quién las preparó? En Cristo, para que anduviéramos en ellas. ¿Sí? Entonces, mientras que andemos en esas obras, mientras perseveremos en esas obras, todo lo que es necesario para nuestra vida lo vamos a obtener. Ay, es que estoy aquí con una actividad demoníaca, ¿qué puedo hacer? Venga, hermano, ¿por qué no ora para que los demonios salgan? Bueno, yo puedo hacerlo. Los demonios se van a ir, pero van a regresar. Van a regresar y no van a regresar poquito, sino que van a regresar en una gallada. ¿Por qué? Porque esa casa no se llenó. No se santificó. No, exactamente. No. El alma se encuentra igual. El alma estaba atormentada, dejó de estar atormentada, pero luego el tormento viene a ser peor que el tormento primero. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos exponernos a la santificación, a la liberación que viene como resultado de conocer la verdad, a la santificación que viene en el proceso de la madurez. En el proceso de la madurez, entonces, las fuerzas espirituales tienen que ceder. Y las fuerzas vienen con demonios y con todo ese asunto, porque son poderes. Y ellos cada vez van a tener menos injerencia sobre nuestra vida en la medida que nosotros edificamos la casa del Señor, porque es la casa del Señor, no es la casa de los demonios. Amén. Es la mesa del Señor, no es la mesa de los demonios. ¿Sí? Entonces, a edificar. A edificar. Entonces tenemos ese tercer aspecto de la doctrina de bautismos. En esos bautismos está el de arrepentimiento, que es el bautismo en agua para perdón de pecados, y está también el bautismo del Espíritu y el bautismo
en fuego. Habíamos hablado de eso. Y también hay otro bautismo, hermanos, que es el bautismo para la muerte. Es el bautismo para muerte. O sea, es el bautismo que el testigo fiel toma para entregarse a la causa del Señor. Y me seréis testigos, esa palabra, recibiréis poder y me seréis testigos, es lo que vino, ¿no? Vino en Pentecostés. Pero, y me seréis testigos, quiere decir que hay cosas que se iban a ir dando hacia ese destino, porque ellos no se entregaron ahí mismo. Ellos se fueron entregando en la medida en que iban soltándose al Señor, en la medida en que se iban consagrando, en la medida en que se iban comprometiendo, en la medida en que iban viendo la obra y cuán grande era la obra y cuán grande era el compromiso para edificar la obra. Son cosas que se van dando en el camino. En el camino yo me voy dando cuenta. Si el Señor me dice desde el principio lo que yo tengo que hacer, seguramente no voy a decir yo no soy capaz. Pero ¿qué dice Él? Yo te voy a dar la unción, yo te voy a capacitar. Porque no va a ser en tu capacidad, sino que va a ser en mi capacidad que tú vas a hacer lo que yo quiero que hagas. Entonces esa medida de gracia que viene por la unción es lo que a mí me capacita. Unos tienen más medida que otros. El que tenga más medida, pues entonces va a poder hacer más. Como decía el apóstol Pablo, yo he trabajado más que los otros. Pero dice, no yo, sino la gracia. La gracia en mí es la que le permitió ser un obrero más entregado, un obrero más consagrado y la capacidad que viene por el Espíritu. Pero también yo creo que el Señor está buscando diligencia en nosotros. Él está buscando como alguien que diga, Señor, yo no tengo nada, yo no sé nada, pero lo único que yo sí sé es que si tú me permites servirte, yo te sirvo, me consagro. Dame todo lo que es necesario. Dótame de tu poder, dótame de tu gracia. Dame la revelación necesaria para que yo pueda ver y entender. Dame la sabiduría que se requiere para poderte servir. Como Salomón, ¿no? Salomón pidió fue sabiduría y no pidió riquezas. Y el Señor le dio tal sabiduría que esa sabiduría le permitió hacerse rico. De modo que lo mayor incluye lo menor. La sabiduría del Señor incluye todo lo que es necesario. Pero esa sabiduría viene como resultado de mi entrega. De mi entrega. Yo no puedo ser tacaño con el Señor. Decirle, no, Señor, solamente te entrego el 10% de mi corazón. El 90% déjame lo que yo tengo, cosas mías muy propias, en las cuales yo no quiero que tú te metas, porque no las quiero entregar. Entonces, listo, el Señor no toma sino lo que yo le entrego. Y según lo que le entrego, así me da. Así me da. Pero si yo le entrego todo, también así mismo me da. Entonces, aquí las decisiones son importantes en relación a esa fe, a ese Señor. Porque ¿qué es lo que la fe me enseña? Hombre, no son cosas que yo voy a ver con mis ojos naturales. No son premios que voy a recibir ahora en metálico.
o con palmaditas de la gente alabándome. No, muchas veces al contrario, la adversidad se me va a presentar con más fuerza, enemigos van a aparecer, grandes dificultades se van a dar en la edificación. Entonces yo tengo que tener una confianza muy férrea en lo que el Señor ha dicho para mantenerme en la obra y no perder el ánimo. Y perseverar. Por eso, perseverar. Porque de eso se trata. La fe es así. La fe es algo que va contra todo el engranaje que Satanás va a querer armar a fin de mostrarme que yo, ¿quién soy para acometer eso? ¿Tú quién eres? Tú no eres nadie. ¿Qué se te ocurre tú que vas a poder hacer eso? Pero no, hermanos. El Señor nos necesita en una fe del tamaño de un grano de mostaza. Necesita que nosotros confiemos en Él. Y Él va a hacer lo demás. Él va a hacer lo demás. Entonces, ¿cómo empezaron? ¿Cómo empezó la iglesia? La iglesia empezó con unos pocos hombres que decidieron confiar en el Señor. El Señor, es más, hasta hizo una purga. En un momento determinado los probó, porque le estaban siguiendo 70. Qué bueno tener tantos discípulos, ¿no? Entre más discípulos, pues seguramente más exitosa va a ser la obra. Pero resulta que él necesitaba era quedarse con los que realmente eran. No estaba buscando multitudes, sino que estaba buscando discípulos consagrados. Con los consagrados, así fueran pocos, él iba a hacer grandes cosas, porque es un asunto de la fe, no es un asunto de la fuerza, no es un asunto de tener espadas y ejércitos, caballos, poder humano, sino confiar en el Señor. El Señor puede hacer muchas cosas con poquito, y el universo lo hizo con nada, con una palabra: hágase. Las cosas se hicieron. Entonces, ¿qué problema puede tener el Señor para multiplicar unos panes y unos peces? No tiene problema. Él solamente necesita personas como el Señor Jesús que puedan levantar los panes y los peces para que Él los pueda multiplicar. Después de haber sido bendecida la obra, puesta en las manos del Señor, Dios puede multiplicar. Dios puede multiplicar los discípulos, Dios puede multiplicar la iglesia, Dios puede añadir, pero va a necesitar de nosotros una consagración a la obra. ¿Qué pasaría si llegaran muchos y no estuviésemos consagrados? ¿Cómo los vamos a atender? ¿Cómo vamos a atender las necesidades de los que van llegando si no estamos consagrados? Entonces, en la medida que nos vamos consagrando, y el Señor sabe, entonces Él añade. Porque Él no va a meter un rebaño donde no va a haber pastores que lo cuiden. ¿Me entienden, hermanos? Sé que tiene que haber un nivel de consagración. Y un nivel de consagración viene con una entrega de corazón. Y una entrega de corazón viene cuando yo he podido ver al Señor y sé que es fiel. Y sé que trabajar para el Señor es el mejor trabajo que puede haber en el universo. Trabajo que los ángeles quisieran tener. Seguro que si el Señor hiciera una oferta de trabajo allá en los cielos para trabajar en la obra que a nosotros se nos ha concedido, todos esos ángeles quisieran participar. Pero el Señor, ¿qué les ha dicho? Esa obra no es de ustedes. Esa obra es de los que fueron salvados por la sangre mía. Y porque ellos no me ven, pero creen en mí. Ustedes sí me ven, entonces para ustedes es fácil creer en mí. Entonces yo no espero que la gente trabaje en la obra porque me ve.
sino porque cree en mi palabra. Y eso es lo que tiene mérito. Lo que tiene mérito es la obra que se hace contra todo. Contra todo. Y por supuesto, lo primero que vamos a ver es nada, o muy poco. Y después de pasar meses y quizás años y no ver nada, podemos llegar a decir, uy, pero entonces, ¿dónde está el acompañamiento del Señor? El Señor ha estado todos los días acompañando. Pero está formando ¿qué? Está formando carácter, está formando disciplina, está formando la fe, en la consagración, está formando. Cuando ya se llegue a la edad de la madurez, entonces vamos a ver. Solo cuando el Señor llegó a los 30 años comenzó a ver. Durante los primeros 30 años, ¿qué? Esperar. Pero estaba siendo formado, estaba madurando. Estaba trabajando en Nazaret, estaba haciendo sus cosas, pero manteniéndose firme y esperando que le llegara el día. Antes de ese día no se presentó. Cuando llegó el día, el padre le dijo, hijo, ha llegado la hora. Y entonces fue a donde estaba Juan y Juan lo bautizó. No antes, él no llegó antes. ¿Sabe que no llegó antes porque Juan ni lo conocía? Nunca estuvo por allí ni siquiera mirando, sino que llegó en el momento que tenía que llegar. Entonces, no es un asunto de impaciencia, de correr, sino que es un asunto de esperanza, de esperar, de confiar, de saber que el Señor tiene algo, que me ha dado algo, y yo quiero estar en ese algo. Entonces mi preparación para ese algo que va a llegar un día es estar allí, guardando la fe, oyendo, recibiendo y esperando hasta que llegue el día de mi servicio al Señor. Porque claro, la casa va a manifestar muchos servidores, muchos sacerdotes formados ya en madurez, que pueden atender los distintos aspectos de la casa, el crecimiento que va a venir, y va a venir un crecimiento, claro que va a venir, y mucho, pero muchísimo. Cuando llegue la crisis, va a haber un crecimiento desbordante, pero si no estamos preparados, entonces ¿para dónde van a coger? ¿Para dónde van a coger? ¿Quién es el que los va a atrapar? Satanás va a estar allí tratando de pescar en río revuelto. No. Entonces, hermanos, es importantísimo que esto vaya aumentando en nosotros. El cuarto aspecto era la imposición de las manos. De eso no hemos hablado mucho, ¿verdad? No. La imposición de las manos hace parte de este fundamento. Está en el cuarto lugar, después de la doctrina de bautismos. Entonces pareciera ser que es algo que nos va llevando cada vez más desde el principio, desde el génesis de nuestra vida espiritual hasta la madurez de nuestra vida espiritual. El génesis, cuando recién arrancamos, nos arrepentimos, decidimos confiar en el Señor, va aumentando nuestra fe, como sucedió con ellos, porque ellos, ¿cómo comenzaron su vida? Fueron llamados por el Señor a pasar tiempo con el Señor y a oír al Señor. Eran discípulos de un maestro, y los discípulos siempre están atentos a lo que el maestro enseña. Ellos sabían eso. Ellos no habían pasado los exámenes para ser tenidos como dignos de pertenecer a una escuela con un maestro, con un rabino.
no habían pasado. Entonces, cuando los judíos no pasan esos exámenes, porque no tienen la capacidad, porque no han sido lo suficientemente estudiosos, en fin, entonces les toca dedicarse a otros oficios. Pero fíjese a dónde fue el Señor. El Señor no fue a escoger discípulos de las escuelas rabínicas. Allá no fue. No fue a donde Gamaliel. No fue a donde los discípulos de Gamaliel. Sino que se fue a escoger gente de lo más vil y menospreciado. Porque así dice, ¿no?, la Escritura. Amén. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Quién eran los sabios? Los rabinos. Esos eran los sabios. Ellos eran sabios en un conocimiento de la Torá. Pero estos discípulos iban a conocer al verbo de Dios, a la Torá viviente. Iban a recibir no solamente una instrucción oral, sino también una instrucción para hacer. Después llegó el tiempo del hacer y entonces el Señor los mandó de dos en dos para que, de acuerdo a como Él les había enseñado, ellos pudieran poner en práctica. Entonces era una didáctica o didaqué, era una enseñanza con prácticas. Porque si nosotros no practicamos la fe, entonces esa fe de nada sirve. La fe sin obras es una fe muerta. La fe tiene que tener una práctica. Y por eso la práctica comienza con la doctrina de los apóstoles. Comienza todo con esa didáctica. La doctrina de los apóstoles es la que perfecciona a los santos para la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos eran profetas, ellos eran evangelistas, ellos eran maestros, ellos eran pastores, que luego, después, cuando ya ellos no estaban, el Espíritu Santo formó en la iglesia apóstoles, también formó profetas, también formó evangelistas, pastores y maestros, que son los que deben emerger naturalmente de la vida práctica de la iglesia. Cuando estamos en la edificación de la iglesia, como se debe hacer, lo natural es que emerjan los ministerios. Ellos van a emerger de una manera natural, no por imposición, no porque fuimos a hacer un curso para apóstoles y después del curso entonces alguien me puso la espada sobre el hombro y me llamó apóstol. No es así. Son dones espirituales, son ministerios de Cristo. Son los ministerios del Espíritu, son los ministerios del Señor y son las operaciones del Padre. Los tres están involucrados en darnos lo que es necesario. El Espíritu Santo nos va a dar dones. El Señor va a establecer ministerios y el Padre va a enseñarnos las operaciones propias de la casa. Cómo es que debemos movernos en la casa. Cómo debemos comportarnos en la casa del Padre, en la casa de Dios. ¿De qué forma? ¿Cómo es que cada quien tiene su lugar? ¿Cómo es que las mujeres tienen su lugar? Los varones tienen su lugar. Y a todos el Padre les ha dado un lugar. Y allí aparecen esas palabras del apóstol, dando a cada quien lo que debe hacer o no hacer. Pero todo eso se ha ignorado por años. Y en vez de tener una iglesia en la norma del Padre, en el orden de la casa del Padre, se tiene una iglesia fuera de la norma. Fuera de la norma. Sí, el Padre ve eso, pero no es lo que el Padre quiere. El Padre quiere que corrijamos muchas cosas.
que nos pongamos en ese orden, conforme a lo que el Padre le enseñó al Señor Jesús, el Señor Jesús al Espíritu que envió, y los apóstoles que recibieron, escribieron y nos dejaron el legado de los mandamientos del Padre para la casa. O sea que la doctrina apostólica son los mandamientos de Dios, dados al Hijo. Cuando la mujer debe ponerse la cobertura, debe ponérsela, porque está escrito. No es un asunto de si me parece o no me parece, si me da calor o no me da calor, si soy una doncella que no me he casado o si soy una mujer casada. No, la mujer debe cubrirse la cabeza. Dice que es por causa de los ángeles, no dice que es por causa del varón, sino que es por causa de los ángeles. ¿Y por qué por causa de los ángeles? ¿Qué tienen que ver los ángeles en el ministerio de la oración y de la profecía? Dice que toda mujer que ora o profetiza debe cubrirse la cabeza. Y luego dice por causa de los ángeles. Entonces, vuelvo y pregunto. Ellos los mensajeros. Obviamente, ellos son los mensajeros. Porque sí, se ha pensado que es a través del Espíritu. Entonces, pareciera ver que los ángeles quedaron borrados después del Espíritu. Nunca han quedado borrados. Los ángeles tienen una actividad en la casa de Dios, una fuertísima actividad. Entonces, nosotros no los vemos, pero están aquí. Aquí está. ¿Por qué están? Porque aquí está el Señor Jesús. Y si está el Señor Jesús, también está el Padre. Y también está el Espíritu. Entonces, ¿cuántos ángeles creen que hay aquí? Muchos. Millones. Millones. Entonces, si estamos orando o profetizando, orando es como pidiéndole a Dios. Profetizando es recibiendo de Dios. El que profetiza es el que habla de parte de Dios. Es el mensajero humano, el ángel humano, mensajero, ángel es mensajero, pero se aplica tanto para los humanos como para los espirituales. Entonces el mensajero es el que recibe de parte de Dios un mensaje y al darlo a conocer, ese mensaje es profecía. Pero nosotros también podemos pedirle a Dios, orar, interceder. Entonces es lo que de aquí va a los cielos y las respuestas de los cielos vienen por medio de profecía. Entonces orar y profetizar es la actividad propia del hablar celestial, del hablar que no es en una sola vía, sino que es en dos vías. Hablamos, Dios responde. Hablamos, Dios responde. De modo que los ángeles están allí. Miremos los ángeles. En Apocalipsis 8 vamos a ver los ángeles en operación, ya que estamos hablando de eso. Apocalipsis 8. Sí, capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Ángeles,
Existen los ángeles, ¿no? Sí, pero no los angelitos con arpitas por allí en las nubes. No, esos son varones que están al servicio de Dios y aquí están dispuestos a tocar trompetas. Vamos a ver lo que eso va a acontecer, lo que va a suceder cuando ellos comiencen a sonar las trompetas. ¿Y cuándo es que comienzan a sonar las trompetas? Algo tiene que suceder para que las trompetas comiencen a sonar. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Recordemos que a Moisés se le mandó a hacer un altar de oro, ¿verdad? Una figura del altar de oro que está en los cielos. En los cielos hay un altar de oro, donde se reciben las oraciones de los santos. O sea que desde la tierra se está orando y en los cielos se está escuchando lo que aquí se ora. Entonces el incienso sube. Entonces es la forma que en lo natural se nos permite como entender qué es lo que está ocurriendo. Pues ese incienso, en realidad, la realidad son las oraciones. Las oraciones son como un incienso. O sea que los ángeles son los que transmiten al Señor. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Entonces, miren la figura. Las oraciones, el incienso. ¿Y qué hace el incienso? Sube con un olor especial. Un olor especial. Ese incienso nos habla de Cristo. Cristo el sumo sacerdote, el intercesor. Cuando estamos haciendo las oraciones en el nombre del Señor, o sea, en Cristo, en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu del intercesor, allí está sucediendo algo. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Y qué? De la mano del ángel subió el incienso. Aquí estamos viendo una realidad espiritual. Le damos gracias a Dios que nos puede mostrar aquí cómo es que es la realidad. Para que podamos entender lo que Pablo enseñó cuando habla de orar y profetizar y de la cobertura por causa de los ángeles. ¿Sí vamos entendiendo un poquito mejor? Sí. Para que no hagamos las cosas en la ignorancia, sino que hagamos las cosas en la fe. Porque orar, pues es algo que tenemos que hacer, pero es algo que debemos conocer. Porque no es simplemente orar como cotorras, o recitar los 5 misterios del rosario. Oraciones que no tienen nada que ver con la Biblia. Los musulmanes también oran, los judíos también oran, y hay muchos que oran, o rezan, o repiten estas cosas. Pero no se trata de eso, no se trata de que hagamos cosas, sino que lo que hagamos, lo hagamos en el Espíritu, lo hagamos en la fe, en el conocimiento, para que realmente opere, para que cuando estemos haciendo, tengamos la certeza de que lo que estamos haciendo es real, es verdadero, y le pongamos fe a eso. Porque a veces oramos sin fe, pedimos sin fe. ¿Será que sí? ¿Pero por qué lo hacemos? Porque pues, a las cotorritas también se les enseña a repetir cosas. Pero ya no saben lo que es. ¿Cierto? Repiten cosas y son buenísimas para repetir. Pero vaya, pregúntele a una cotorra qué significa lo que está diciendo, no tiene ni idea.
Entonces, si nosotros lo que hacemos no lo hacemos en la fe, no está pasando nada. Es una obra muerta, es una obra de la carne, es una obra que se hace sin fe, que no vale. Entonces, nada de lo que está escrito y que procede de Dios y que es apostólico está escrito para que nosotros olímpicamente, neciamente, lo borremos y digamos, no, eso no, eso no, eso no, eso fue algo que se le pasó al apóstol, que a veces tiene como unas expresiones que pareciera que no fuera un apóstol, pero no, eso quedó aquí escrito, escrito está, si está escrito, pues es la palabra de Dios, y si es la palabra de Dios, no es para discutirla, y el que discute con esa palabra discute con Dios y se tiene que entender con Dios, y tendrá que darle cuentas a Dios por la resistencia a la palabra, a su palabra. Y sabemos que el que no hace la voluntad de Dios, pues no puede. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, verso 5. Y el ángel tomó el incienso y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces, ellos no tocaron las trompetas antes de que estas cosas se dieran. ¿Pero por qué se dieron? Por las oraciones de los santos. Como reclamando justicia. O... Hay cosas que se están dando, ¿no? Y ellos que están tan conectados con el Señor, entonces están moviendo los cielos. A ellos se les ha dado esas llaves para que lo que se ate en la tierra se ate en los cielos y lo que se desate en la tierra se desate en los cielos. Ellos tienen ese entendimiento y esa autoridad que viene por la fe. Que la autoridad viene por la fe. Si no tenemos la fe, pues ¿qué autoridad podemos tener para pedir? Pero si vamos a pedir con fe, que es con el conocimiento de aquellas cosas que Jesús nos enseñó, entonces vamos a recibir respuesta, porque estamos pidiendo con fe. O sea, estamos pidiendo en el nombre del Señor. Eso es lo que significa en el nombre del Señor, donde el Señor perfectamente puede firmar esa petición y decir, esa petición ellos la están haciendo porque me han oído y saben lo que yo les he enseñado y por eso la hacen. Entonces, Padre, ellos la hacen en mi nombre. Cuando el Padre recibe algo que es en el nombre de Jesús, lo concede. Lo concede y cosas suceden. Los cielos se mueven. Y cuando los cielos se mueven, la tierra se mueve. Qué poder tan impresionante tiene la iglesia para mover todo desde los cielos y mueve la tierra. Pero en la carne queremos es hacer cosas y esas cosas no nos llevan sino a sudar, a salir desgastados, frustrados porque no va a haber resultados. Imagínense la iglesia tratando de meterse en la política para resolver las cosas que se tienen que resolver desde la política, pero que se pueden resolver desde los cielos. Es más, se resuelven desde los cielos, porque los cielos son los que dan la orden. Los cielos son los que quitan a ese presidente, los cielos son los que ponen a ese presidente. Son los cielos. Cuando digo los cielos es el Señor Jesús, que está en los cielos. Él es el que quita reyes y pone reyes. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter nosotros mismos en nuestra fuerza a quitar o a poner? No, que Él lo haga. La imposición. Es que eso tiene que ver con todo esto. Sí.
tiene que ver con la imposición de manos. La imposición de manos. El Señor Jesús dijo, impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Encontramos en Santiago a los enfermos en la iglesia, que iban a donde los ancianos para que los ancianos impusieran las manos y ungieran a los enfermos con aceite. Y dice que la fe sanaba. Y si hubiera pecados, les serían perdonados. Una conexión entre la enfermedad y el pecado, que se tiene que resolver primero. ¿Qué se tiene que resolver? El pecado. Se tiene que quitar el vínculo que ata a la enfermedad y que permite que un espíritu de enfermedad esté sobre el enfermo por el pecado. Entonces, el pecado abre puertas a los espíritus. Los espíritus entran y hacen muchas cosas, hasta enferman. Entonces, la enfermedad muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces está relacionada con nuestra rebeldía a lo que el Señor nos dice, o sea, pecado. Debemos buscar primero al Señor y pedirle al Señor que nos muestre por qué estamos enfermos. Y no un médico, porque un médico no sabe que los enfermos se enferman por causa del pecado. Los enfermos sanan el cuerpo, o no sanan, sino que Curan. nada tampoco, sino que mandan medicamentos que son paliativos, que no son curativos, no curan y alivian el dolor y mantienen al enfermo consumiendo, pero si supieran ellos que la raíz de esa enfermedad es el pecado, y si tratamos el pecado, entonces quitamos la raíz, la enfermedad no tiene por qué estar. Entonces la enfermedad en sí mismo no es como, llamémosla así, como se llama la enfermedad, sino que es un espíritu de enfermedad. Es un ser, es un espíritu inmundo de enfermedad. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el Señor trató con enfermos que estaban bajo el yugo de Satanás. Estaban enfermos por eso. Hay otras enfermedades que no son por eso, pero lo primero que hay que hacer es preguntarle al Señor cómo es el asunto. Entonces por eso están los ancianos, porque los ancianos pueden hacer un mejor trabajo en ese sentido. Por eso son ancianos. Y cuando hablamos de ancianos no es una edad natural, sino que es una madurez espiritual. La palabra anciano en el Señor es madurez espiritual. Y madurez espiritual pues habla de conocimiento de las cosas espirituales. Entre ellas, todo lo relacionado con la enfermedad. ¿Sí me están copiando? Entonces, la imposición de las manos es el ministerio pastoral. Tiene que ver con un ministerio de liberación, un ministerio de sanidad, un ministerio de perfeccionamiento, por medio de las manos del cuerpo de Cristo. Son las manos del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí los pastores operan como las manos del cuerpo de Cristo. ¿Mm? Operan como las manos. O sea que en las manos de Cristo está el poder para sanar.
El poder de Dios fluye y sale por medio de las manos y sana. Pero también las manos eran puestas para impartir un don. Para impartir un don. Y está escrito, hablándole a Timoteo, para que avivara el don que estaba en él, el cual recibió por medio de la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, ¿quién es el presbiterio? El presbiterio es la comunión de los ancianos. La comunión de los ancianos. O el consejo de los ancianos. ¿Y qué hora es? 9:20. Es que arrancamos muy tarde hoy. Voy a tratar de terminar, no todo el tema, pero sí parte del tema para que las personas que tengan que ir pues se puedan ir y no se vean obligadas como a quedarse porque no se ha terminado el tema. Pero entonces para la próxima hay que llegar temprano a fin de que podamos terminar el tiempo como debe ser. ¿Sí? Gracias. Bueno. Entonces tenemos este aspecto de las manos tan necesario en la iglesia para resolver problemas internos en la iglesia. Problemas que tienen que ver, repito, con la sanidad y tienen que ver también con la impartición de los dones espirituales. Entonces lo que nos muestra esto es que los apóstoles al principio lo hacían. Ellos oraban, imponían las manos y el Espíritu Santo descendía. Pero después los ancianos hicieron eso. Entonces, lo que los apóstoles hicieron, después los ancianos también lo hacían igual. Los ancianos arrancaron, los apóstoles comenzaron la obra, establecieron la obra, pero luego la obra la delegaron, se la delegaron al Señor, quien el Señor en su tiempo levantó, maduró hermanos, hubo entonces este presbiterio de ancianos, a quienes el Señor les encargaba el gobierno, la administración de la casa y la resolución de los problemas propios de una casa, en los ancianos. Entonces vamos a dejar allí, porque el tema es más amplio, más largo, y tranquilos, porque siempre hemos hablado extensamente de cada tema, hasta que lleguemos a tener una comprensión lo suficiente, la necesaria, ¿no?, para poder decir estamos parados sobre las bases apostólicas, o sea, sobre Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, conforme a lo que tú nos das, Señor. Permite que lo podamos guardar, que tengamos ese celo por tu palabra. Así como tú les dijiste a ellos, enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Entonces, Señor, enséñanos a guardar, a atesorar cada palabra, a saber que cada palabra de estas es una palabra de vida y de vida eterna, importante para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento, nuestra madurez, para nuestro establecernos firmemente en Cristo, para que estemos cimentados y arraigados en el amor de Cristo, a fin de que podamos conocer con todos los santos las dimensiones de la casa, en donde el amor de Cristo se hace manifiesto y podamos llegar a la plenitud tuya, Señor. Que vamos entonces así, de gloria en gloria, de revelación en revelación, de conocimiento en conocimiento, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Que estemos todos no solamente juntos, sino unánimes, en un mismo sentir, en un mismo parecer,
en un mismo corazón. Porque eso es lo que te agrada, Padre, y eso es lo que queremos hacer. Así que bendice la obra del Señor Jesucristo en medio de nosotros, la cual hace por medio de tu Santo Espíritu. Amén y amén.